tardes. Por el tiempo ya, creo que vamos a comenzar con este webinar denominado Cadena de Valor del Vino y la Industria Regional. Esta tarde nos acompañan dos relatores que ya prontamente voy a presentar con el tema, ¿cierto? Como ya les decía, la cadena de valor del vino en la industria regional. Pero ante todo, quisiera hacer un poquito una contextualización de que esta actividad se centra o está en el marco de un programa que ya se viene ejecutando por la Universidad Católica de la Santísima Concepción con su unidad de investigación CREA, con el instrumento Bien Público, que tiene que trabajar un tema que se asocia mucho a nuestra temática de hoy, que es el vino, en el Valle del Biobío. El Valle del Biobío es un sector, un territorio muy interesante, integrado por las comunas Yumbel, San Rosendo, Mulchen, Yungay, Los Ángeles, Nacimiento, Santa Juana, que de una u otra manera se han configurado a través del tiempo y están reconocidas efectivamente por el decreto 464 del Ministerio de Agricultura como un valle vitícola que es una alternativa dentro de los otros valles que existen en Chile, con una propuesta bien interesante de cepas y vinos que se producen por principalmente productores pequeños que a través del tiempo y a través de generaciones han ido desarrollando una identidad. La idea entonces de este bien público es favorecer que este valle se haga conocido y pueda de una u otra manera irse visibilizando, así como son de visibles otros valles en el territorio nacional, como por ejemplo el Valle Colchagua, el Valle Cachapoal, el Valle de Casablanca, Valle Limarí, etcétera, que incluso tienen un reconocimiento internacional. Bueno, en ese sentido, hay una advertencia, hay una hipótesis que estableció esta unidad, ¿no es cierto?, investigativa al alero de la Universidad Católica, que era que faltaba información técnica sobre este valle, información sobre el clima, sobre el suelo, sobre la fenología, sobre la caracterización productiva, cuáles son las cepas que más se producen, cuáles son los vinos que, o finalmente cuáles son las cepas que se vinifican, mejor dicho, etcétera. Entonces, en pos de eso, este proyecto, este bien público, ha venido trabajando desde el año 2019 en sistematizar, ordenar una cantidad importante de información en las variables que ya les comenté, para poder hacer de este valle un polo, un territorio que efectivamente reciba un reconocimiento informativo a nivel nacional. Y en ese propósito, o con esa intención, es que ya estamos desarrollando este segundo webinar en pos de ir divulgando, de ir difundiendo lo que este valle significa, considerando que la región del Biobío, hasta hace 2 años, tenía dos valles, el Valle del Itata y el Valle Biobío. Pero como todos bien sabemos, producto de la división regional, donde finalmente las 54 comunas, ¿no es cierto? Perdón, la región del Biobío se ha constituido, ¿cierto? Finalmente con 33 comunas, nos quedó como valle solamente lo que se reconoce como Valle Biobío. En el entendido de que estas 33 comunas que constituyen esta región del Biobío hoy día, y que de esas 33 comunas, 9 tienen valor o una prestancia respecto a la producción vitivinícola, y que denominamos Valle Biobío,
uno de los integrantes de este proyecto, en una posición de mandante, es la Asociación de Municipios de la región del Biobío. Esta asociación, que viene trabajando hace ya décadas, tiene su gerente técnico, ¿cierto?, que hoy día nos acompaña, don Milton Enríquez, y que para iniciar esta actividad, este seminario, nos va a dirigir unas palabras. Don Milton, por favor, adelante. Buenas tardes, Robinson, Paulina, gusto de volver a verte después de tanto tiempo, desde los tiempos de la universidad, acá en la comuna de Concepción. Yo voy a ser bastante breve porque en realidad lo que importa es lo que se va a exponer. Solamente voy a relevar un asunto que a nosotros como municipios nos parece lo más destacable. La alianza, la posibilidad de forjar alianzas estratégicas entre el mundo local, municipal y el mundo académico, con productos concretos, específicos, que le sirven a las comunas, en este caso, a los emprendimientos que están relacionados con la industria del vino. Vimos el terrible efecto positivo que este mismo trabajo tuvo en su oportunidad en el Valle del Itata, donde ya desraizar, desplantar, sacar, arrancar las vides era la única alternativa que estaban teniendo los productores tradicionales, y que luego de un trabajo enorme del mundo municipal y del mundo académico y también del mundo público a través de inversiones bien concretas, ese proceso se ha revertido. Y es más, hoy día está reconocido y tiene bastantes productos que circulan, y ha ayudado a mejorar la calidad de vida de estos productores, que no son las tremendas ni gigantescas vitivinícolas que nos imaginamos en el Valle Central. Son algunas pequeñas, o sea, la mayoría pequeñas, otras más medianas, pero en ningún caso en el mismo volumen de lo que tradicionalmente conocemos, y ha abierto un nuevo espacio de trabajo y de producción, justamente a la gente donde no hay mucho más de dónde agarrarse. El Valle del Biobío, como toda la región del Biobío, es una región forestal, esencialmente forestal. Y este esfuerzo viñatero, se ubica en ese territorio, entre medio de los pinos y entre medio de los eucaliptos, lo que no es poco decir. Lo que no es poco decir en términos de resiliencia de los emprendimientos, la voluntad de mantener tradición, y en este caso ahora la voluntad de acometer junto al mundo académico, renovar, mejorar conocimiento y tratar entonces de competir. Y eso yo creo que son los conceptos básicos y lo que ha motivado a la Asociación de Municipios a apoyar este tipo de iniciativas que la academia desarrolla en pos de crear este conocimiento para mejorar las capacidades de estos emprendedores y de estos productos para competir en el mercado regional, nacional e internacional idealmente. Así que yo nada más que nuevamente lo mismo que digo, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, y muy satisfecho de los productos que deja este trabajo en conjunto entre el mundo municipal y el mundo académico, en este caso el CREA de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que muchas gracias y que nos vaya bien nomás, lo único que queda de ser. Muchas gracias. Bueno, agradecido de tu participación y de tus palabras, Milton, y sobre todo del respaldo que la asociación, en nombre también de su presidente, don Audito Retamal, alcalde de San Pedro, que ha dado a este proyecto. Reiteramos los agradecimientos y bueno, y esperamos terminar de hacer un buen trabajo para después poder articularlo con ustedes y que ustedes sigan con los beneficios que esto pueda generar. Sin más, pasamos entonces a la primera presentación de esta tarde, que está a cargo de la doctora Paulina Campos. Ella es ingeniera comercial originalmente, tiene un magíster en gerencia y políticas públicas, diplomado en habilidades directivas y genéricas. Como ya decía, doctora, ¿no es cierto?, candidata en economía, es autora de diversos artículos científicos, lleva 12 años ya de experiencia laboral
en el Estado y 8 como académica e investigadora universitaria. Es consultora de proyectos nacionales e internacionales relacionados con empleo, cadenas de valor global, desarrollo económico y emprendimiento. Actualmente ella dirige, como directora, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Ella generosamente accedió a la invitación que le hicimos de parte del proyecto que yo comentaba al inicio y nos va a referir sobre una de sus especialidades que tiene que ver con la cadena de valor del vino y cómo esto afecta a la industria regional. Paulina, por favor, adelante. Muchas gracias, Julio. Muy contenta de participar y en primer lugar agradecer la invitación que me cursó, ¿no es cierto?, el Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hoy día les voy a contar un poco, primero que nada les pido disculpas por el ruido ambiente, pero si me muevo a otro lado de la casa, finalmente se escucha más, así es que les pido disculpas por eso. Pero bueno, como les decía, partí investigando la industria del vino a propósito de una investigación en la que fui contratada como consultora independiente, ¿no es cierto?, por la Organización Internacional del Trabajo. Después de eso realicé 2 investigaciones adicionales respecto de lo mismo y a propósito de que en el Maule, en la región del Maule, junto a un grupo de estudiantes constituimos una plataforma e-commerce con 40 pequeños y medianos productores de vino de la región. ¿Ya? Es una plataforma en la que hemos vendido nada de vino, pero sí ha resultado una experiencia bastante provechosa desde el punto de vista del desarrollo de capacidades, del desarrollo de habilidades y también de esta necesaria vinculación entre lo que es la universidad, ¿no es cierto?, y el mundo productivo, así como también lo que es la relación y las alianzas necesarias entre el mundo universitario y también organizaciones públicas como la Asociación de Municipalidades, como es en este caso para este proyecto particular. Bueno, sin más, les voy a compartir la presentación. Espero que cualquier duda, por favor, después me la pueden realizar, ¿no es cierto? La pueden compartir. Ahí está la presentación. Bueno, me pidieron entonces que hablara respecto de lo que es la cadena del vino y la industria regional, en particular para la región del Maule, en un contexto tan extraño como el que estamos viviendo, ¿no? Donde, bueno, hace unos días la CEPAL sacó un informe donde señala que es la peor crisis o va a ser la peor crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial, donde un 90% de los países van a caer de manera simultánea en recesión económica, donde la pobreza, los niveles de pobreza, ¿no es cierto?, y también la actividad económica, el PIB per cápita, va a retroceder hasta el año 2006, o sea, con un retroceso, la verdad, bastante significativo, y eventualmente nos vamos a enfrentar a un escenario donde, más que preocuparnos de la actividad económica, más que preocuparnos de cuánto es lo que nuestro país o las distintas regiones puedan producir en términos de ingreso, vamos a tener que concentrar los esfuerzos en distribuir de mejor manera aquello, ¿no es cierto?, que podemos producir en los distintos territorios, ¿ya? Con el objeto de que esta crisis no atente de manera más significativa sobre el bienestar de las personas, pensando también, obviamente, en lo que hemos visto, que es la destrucción significativa y masiva de empleos. Imagínense ustedes que en Perú el 70% de los empleos para jóvenes menores de 24 años se destruyó a propósito de la pandemia, ¿ya? Y eso como resultado de la informalidad laboral, ¿no? Entonces nosotros en Chile no tenemos una situación tan grave, pero sin duda que hemos visto cómo un gran volumen de empleos se han destruido producto de la pandemia. Más necesario entonces resulta concentrarnos en poder investigar y tratar de aportar desde las investigaciones a ciertas como recomendaciones que eventualmente se puedan plantear para mejorar la distribución, ¿no es cierto?, y qué mejor manera de hacerlo que mostrar un poco el comportamiento de lo que son las cadenas de valor. Bueno, aquí está la ruta de lo que vamos a conversar hoy día. Primero, una caracterización breve de lo que es la industria del vino de la región del Maule. Después, algunos conceptos de marco teórico, ¿no es cierto?, con estas investigaciones que mezclé, ¿no?, para presentarles esto hoy día a ustedes. Resultados, conclusiones y recomendaciones. De eso se trata más o menos la presentación. En primer lugar, yo me imagino que ustedes saben, pero la industria del vino en nuestro país representa bastante poco, el 0,5% del PIB,
concentra 100.000 trabajos directos, 53% trabaja, ¿no es cierto?, en labores de campo, el 19% en logística, transporte, marketing, un 17% en bodegas, un 9% en envasado y un 2% en producción. Vamos a ir viendo cómo cada uno de estas distribuciones del empleo se puede desagregar a propósito de los distintos segmentos y eslabones de la cadena de valor global. En particular, la región del Maule, ¿no es cierto?, tiene 180 productores formalizados. Ojo, que eso no significa productores, ¿no? O sea, piensen ustedes que en Chile existen cerca de 11.697 productores de vino con 800 bodegas activas. Por tanto, estos 180 equivalen simplemente a aquellos que están formalizados y que forman parte del registro que tiene el INDAP, ¿no es cierto?, con los pequeños productores que participan también de sus programas. Hay 70 viñas desarrolladas, o sea, con un nivel consolidado en términos de que exportan directamente, de que venden grandes volúmenes, ¿no? Hay que considerar también que estas 70 viñas de mayor tamaño, el 30% de su producción de vino la compran a otros viñedos, ¿no? O sea, la compran a granel, ¿no? Por otra parte, la región tiene también 53.687 hectáreas viníferas, producen 542 millones de litros de vino, 800 millones de dólares al año y 40%, y representa todo esto aproximadamente el 40% de la producción nacional, ¿ya? O sea, hay años en los que fluctúa entre un 35, un 37, hasta llegar al 40-42%, que han sido el comportamiento más o menos de la región en términos de su participación en la producción nacional. Bueno, algunos conceptos relevantes para conversar, ¿no es cierto?, de lo que es la cadena de valor del vino, ¿no? En primer lugar, el concepto de desarrollo humano, que lo podemos relacionar con el concepto de desarrollo sostenible. Yo me imagino que la mayoría conoce lo que son los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas y en las que participan, ¿no es cierto?, la mayor cantidad, el mayor número de países en el mundo. La calidad del empleo, ya vista desde como la oportunidad de acceder, ¿no es cierto?, a un empleo productivo que genere un ingreso justo, con seguridad, protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad, ¿no es cierto?, para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidades y trato justo para mujeres y hombres, ¿ya? En nuestro país, ustedes saben, tenemos brechas significativas de ingreso que fluctúan entre el 13 y el 20% entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Por otra parte, la misma pandemia, ¿no es cierto?, ha agudizado las diferencias en términos de que aquellas personas con mayor formación han tenido la oportunidad de poder trabajar, ¿no es cierto?, desde sus casas. Sin embargo, los mismos trabajadores de campo, aquellos que tienen los mismos agricultores, ¿no es cierto?, un menor nivel de escolaridad, han visto mucho más mermadas sus ingresos y sus posibilidades de desarrollarse en un empleo decente. Bueno, la cadena de valor global no es más, ¿no es cierto?, que un análisis de todas las actividades que se desarrollan en una industria, desde, ¿no es cierto?, el inicio, desde que se extrae el commodity, hasta que este commodity se transforma, ¿no es cierto?, en un producto final y es puesto, ¿no es cierto?, a disposición del consumidor. Todo el proceso, ya desde la primera actividad, ¿no es cierto?, asociada a la elaboración del bien, desde cuando se extraen los commodities hasta que se pone a disposición del consumidor final. Bueno, acá tenemos unos datos que nos muestran, ¿no es cierto?, la importancia de las cadenas de valor global en el mundo. El 70% del comercio mundial se articula en cadenas de valor global. Hemos visto que el comercio, sin duda, a propósito del confinamiento generado por la pandemia, se ha visto también severamente afectado, ¿ya? No en desmedro que ha logrado reemplazar, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, el canal de ventas que tenía originalmente, ¿no es cierto?, en el caso particular, por ejemplo, el vino, de Horeca, ¿no?, hoteles, restaurantes y café, pasar a un nuevo canal, que es el canal, ¿no es cierto?, de venta a través de e-commerce, a través de marketplace, ¿no es cierto?, y canales digitales de ventas en general. Ese es uno de los quiebres que ha tenido, ¿no es cierto?, este fenómeno, y que lo más probable es que haya llegado, ¿no es cierto?, para quedarse. Bueno, acá tenemos una muestra de lo que es el proceso de la cadena de valor del vino, la preparación del viñedo, la producción de uva, la producción de vino, la distribución y finalmente las ventas.
Esa es la cadena de valor, ¿no es cierto?, de manera sintetizada, un poco más adelante está de manera más amplia, ¿ya? Eso en el diagrama al lado izquierdo. Al lado derecho podemos observar el comportamiento, ¿no es cierto?, de la industria del vino en nuestro país, o sea, cuánto ha evolucionado en términos de volumen de producción y en términos de valor, o sea, de cuántos ingresos ha generado para el país este volumen de vino, ¿no? Y podemos ver que al 2017 era 1.522 millones de pesos, pero ya al 1.522 millones de dólares, perdón, y ya al 2019, según las últimas cifras de la ODEPA, llegó a 1.985 millones de dólares. Eso es lo que genera la industria. Como ustedes se fijan, ¿no es cierto?, hay un comportamiento al alza significativo, ¿no es cierto?, que nos muestra que en los últimos 25 años, 30 años, ¿no es cierto?, ya al 2020, la industria ha generado un incremento significativo y un avance importante en términos de los beneficios que reporta para el país. Acá un planteamiento de un problema, ¿no es cierto?, que se puede constatar a propósito de la relación que uno puede decir, bueno, ¿por qué si la industria del vino se comporta de esta manera, ¿no es cierto?, la región del Maule, así como la región de O'Higgins, que representan el mayor volumen, ¿no es cierto?, de producción de vino en Chile, son aquellas que tienen los índices de pobreza más altos. Ahí no está la región de Ñuble, porque la región de Biobío no está en el gráfico a la izquierda porque no es tan pobre, y la de Ñuble porque para la CACEL del 2017 creo que no alcanzaron a incorporar los datos, no tengo claridad en eso, pero en el caso particular de Maule, como ustedes pueden ver allí, ¿no es cierto?, hay un índice de pobreza que supera significativamente al nivel de pobreza que existe en el país, sin embargo concentra un alto volumen de producción de vino. Asimismo, cuando revisamos el índice de desarrollo humano, podemos ver de que el índice de desarrollo humano en la región del Maule al año 2017 equivalía, ¿no es cierto?, al del país en el año 2003, 2005 más o menos, ¿no? Entonces, podemos ver que pensando en la evolución 2005, 2006 más o menos el comportamiento del IDH, ¿no es cierto?, nacional respecto del Maule. Podemos estimar entonces que hay un desfase cercano a 16 años en materias de desarrollo humano entre la región del Maule y el resto del país. De ese modo planteo la hipótesis que si en el último cuarto de siglo la industria vitivinícola chilena creció en más de 200% en valor, entonces los niveles de bienestar económico, de ingresos, de calidad del empleo y desarrollo humano en la región, principal productora de vinos en Chile, ¿no es cierto?, tendría que reflejar parte de esos significativos aumentos o mejoras denominados como upgrading en alguna de las metodologías que se utilizó en este estudio. ¿Por qué entonces las mejoras en volumen y valor de vinos en los últimos 30 años no se ven reflejadas en los niveles de pobreza y desarrollo humano en la región del Maule, que concentra cerca del 40% de la producción nacional de vino en Chile? Bueno, esta última investigación es una investigación de tipo exploratoria. Aquí está un poco la metodología de la investigación inicial, ¿no es cierto?, que fue financiada, como digo, por la Organización Internacional del Trabajo, donde están descritas las distintas viñas que participaron del estudio, pero que, como les digo, era un estudio distinto al estudio que realicé con posterioridad. ¿Ya? Aquí está el segundo estudio, ¿ya?, donde la idea era incorporar elementos cuantitativos, elementos cualitativos, ¿no es cierto?, y también basada en introducción de nuevas herramientas analíticas para comprender la relación entre progreso económico y social en las cadenas de valor global, como para estimar una respuesta, ¿no es cierto?, a la pregunta que les acabo de mencionar. Bueno, dentro de los resultados, hay resultados económicos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de indicadores económicos, hay resultados desde el punto de vista de indicadores sociales. Tal vez el principal impacto que tiene desde el punto de vista económico esta evolución de la industria vitivinícola de la región del Maule tiene que ver con su apertura al mercado internacional iniciado en los años 90. También la incorporación de nuevas tecnologías, ¿ya?, mejoras de procesos productivos, aumento en series de producción, disminución de consumo de materias primas y energía. Acá también es importante considerar que existe una gran cantidad de certificaciones, ¿no? O sea, para que los vinos puedan ser exportados se exige que esas certificaciones condicionen el uso de tecnologías limpias, por ejemplo, o el tratado, ¿no es cierto?, de qué forma se tratan los desechos, trabajo, acceso a capacitación. Yo creo que, bueno, eso también forma parte de las acciones y también
mejor, ¿ya? Al volumen y valor, ya describí previamente lo principalmente a ocurrir, quería cuando llegar, ¿no es cierto?, a funciones que requieren más calificación, por ejemplo, o que requieren capital humano más avanzado en niveles del punto de vista, ¿no es cierto?, vertical, más ascendente. Pero visto únicamente desde un punto de vista horizontal, para hacerlo bien sencillo, ¿no es cierto?, podemos ver o se puede constatar que la mayor parte de los productores de vino del Maule, o que la región del Maule concentra su actividad productiva regional vitivinícola en los segmentos menos rentables de la cadena de valor. Esto es en la preparación de la viña, en la producción de uva y en la producción de vino, no digo que exclusivamente, pero sí pudiéramos decir que este segmento de producción de vino es medianamente abordado, ¿no? O sea, hay muchos productores del Maule que venden la uva a granel, hay otros que venden, ¿no es cierto?, bueno, el vino también a granel. Son muy pocos los que logran, o los que etiquetan, los que venden directamente, es el menor volumen de productores que hacen eso. Después, bueno, vienen los otros segmentos, ¿no es cierto?, de embotellado y de ventas y distribución, donde se ubican precisamente las grandes viñas, aquellas, ¿no es cierto?, con un nivel de desarrollo suficiente para superar las barreras de acceso. ¿Y a qué me refiero con esto, las barreras de acceso? Que claro, o sea, para embotellar un vino se requiere tecnología, se requiere máquinas, para diseñar etiquetas se requiere conocimiento, se requiere, ¿no es cierto?, cierta formación, se requiere en rigor tener dinero, ¿no? Para poner incluso una botella de vino en el supermercado, ¿no es cierto?, es muy difícil o muy costoso para que un productor de vino pueda realizar esa acción, ¿no? La verdad es que en general los pequeños productores prefieren vender su vino a granel o vender la uva a granel, ¿no es cierto?, que etiquetar el vino propio y venderlo con mayor valor, ¿ya? Ya les mencionaba previamente que el 30% de los productores de vino grandes, digamos, o sea, no miento, todos los productores de vino, ¿no es cierto?, de mayor tamaño, compran el 30% de su producción a pequeños y medianos productores, ¿ya? O sea, y ese es como el modelo de negocio instalado. Viene Concha y Toro, viene San Pedro de Tarapacá, ¿no es cierto?, y sale y dice, yo quiero comprar uva, ¿ya? Y ofrece un precio, ¿ya? Y todos los productores deben vender su uva, vender su vino a granel, ¿no es cierto?, a ese precio, ¿ya? Y el no, obviamente, queda fuera del mercado, y la verdad es que muchas veces prefieren, ¿no es cierto?, venderlos a esos precios que perder definitivamente la producción de uva o la producción de vino a granel que ellos tengan, porque no disponen de tecnología, aun cuando también el INDAP, por ejemplo, ha implementado, tiene varios programas ya que son estos pares, creo que se llaman, ¿no es cierto?, que son programas para apoyar, ¿no es cierto?, a los productores de distintos nodos productivos, entre esos también los vitivinícolas, donde les han financiado, ¿no es cierto?, máquinas de envasado, máquinas de etiquetado, financiar el desarrollo de modelos de negocio, ¿ya? Sin embargo, eso en un contexto actual, con mayor razón, no es suficiente, ¿no? Pensando además que hoy día dependemos eminentemente de la tecnología y que obviamente estos pequeños y medianos productores de vino en el sector rural, ¿no es cierto?, con baja calificación la mayoría, es muy difícil que puedan acceder a eso. Entonces, esta es la principal respuesta, ¿no es cierto?, a lo que les acabo de mencionar, esta brecha que existe o este poco impacto que existe entre el beneficio de la industria vitivinícola y los niveles de bienestar, desarrollo humano, ¿no es cierto?, de la región del Maule. Acá hay otra forma, ¿no es cierto?, de ver lo que ocurre con la producción de vino en sus distintos niveles. Como ustedes pueden ver, bueno, el comportamiento de la industria desde el punto de vista del vino a granel ha tenido una fluctuación bastante marginal, ¿no? Sin embargo, lo que es el vino embotellado, sin duda que ha reportado mejoras significativas, ¿ya? Hoy día, este precio que está señalado acá, ¿no es cierto?, de $3,5, que equivale a algo así como 3,3 euros, ¿no es cierto?, se mantiene, ¿ya? Se mantiene ese valor hoy día. Bueno, y en la región del Maule, como les decía hace un rato, mientras el eslabón o el segmento, ¿no es cierto?, más precario de la cadena de producción de uva aporta un valor de $0,36 por botella a granel y 0,54 para vino embotellado,
el segmento de comercialización, o sea, este último segmento de la cadena de valor que está aquí arribita, ¿no es cierto?, supera los $2, ¿no es cierto?, de beneficio por botella, ¿ya? Bueno, algunas conclusiones. Primero que nada, efectivamente, en la región del Maule se ha generado un mayor empleo calificado, ¿ya? Hay una mayor incorporación de mujeres y jóvenes al empleo. Hay un aumento, ¿no?, hay un aumento de ingresos, ¿no es cierto?, en las viñas que emplean a más mujeres y más jóvenes, aproximadamente un 30% promedio, ¿ya? Que se aduce a lo que es la incorporación de mujeres y jóvenes. Se promueven mejoras tecnológicas, ¿no es cierto?, que retribuyen mayor productividad. Se observan también importantes brechas entre los distintos segmentos, lo que también les acabo de mencionar. Se constata una brecha insalvable entre beneficios económicos y sociales, o sea, entre los ingresos que genera la industria y de pronto las características del empleo o también las condiciones de pobreza que padece, ¿no es cierto?, la población de esta región, ¿ya? Después, la tercera, hay una tendencia de comportamiento de la industria vitivinícola chilena en volumen y valor en el mercado internacional, que muestra marcados incrementos y que sin duda representa una oportunidad para el mercado nacional, caracterizados por más tecnología, capacitación, ¿no es cierto?, consecuencias de las certificaciones que les mencionaba previamente también. Hay una necesidad de desarrollo de nuevas zonas viníferas, incorporar otras variedades de vino, como vinos orgánicos, más espumantes, ¿no es cierto? Rescatar y valorar cepas antiguas, como la Cariñán, Garnacha, valorar la cepa País, por ejemplo, que es una cepa que prima tanto en el Valle del Maule como en el Valle del Itate y del Biobío, ¿no es cierto? Desarrollo de marcas, sin duda que aquí hay un hito y hay como una necesidad importante a propósito de que cuando uno revisa los distintos instrumentos públicos que están vinculados, que están orientados a la industria del vino, ninguno está asociado o está orientado a lo que es el desarrollo de marca, por ejemplo, a no ser que exista un FIC o exista algún proyecto, ¿no es cierto?, regional en particular, pero que existan fondos de INDAP, por ejemplo, para el desarrollo de marca, llegan solamente a lo que es el desarrollo de un modelo de negocio, pero no lo que es el desarrollo de marca, el desarrollo de imagen, el desarrollo de, por ejemplo, de redes sociales, de prototipar y publicitar, por ejemplo, financiar un manager community para lo que son los productores de vino. Eso no existe desde el punto de vista de política pública, y ahí sin duda que yo diría que hay también una necesidad, ¿ya? El hecho de desarrollar marcas asociativas, ¿no es cierto?, además del enoturismo y la gastronomía. Esas son algunas de las conclusiones que pude obtener, ¿no es cierto?, de estas investigaciones que les mencioné. Y en cuanto a desafíos para este nuevo escenario, lo que yo también les adelantaba al principio, primero tenemos, como decía, una destrucción de lo que es el mercado, el canal de venta, ¿no es cierto?, de Orea, de hoteles, restaurantes y café, y su reemplazo por este nuevo canal de ventas online, ¿ya? Que si bien es mucho más cómodo, ¿no es cierto?, involucra menos costos fijos desde el punto de vista que no es necesario que tengan una oficina de ventas, ¿no es cierto?, donde recibir personas. Sin embargo, acá está el tema de las brechas digitales, ¿no? Y de pronto de qué forma, por ejemplo, un productor de, no sé, de Santa Rosa de Lavaderos en la región del Maule, o de Melosal, ¿no es cierto?, o de Molina, ¿no es cierto?, puede efectivamente desarrollar o vender a través de estos medios online, ¿ya? O sea, ahí hay un tema de alfabetización digital que también lo voy a comentar un poquito más en la siguiente lámina. Hay un aumento del consumo de vino en el mundo, eso fue constatado. Hay una consultora que hizo una investigación en cerca de 50 países y demostró que el 30% de los países, entre esos 50 países, lo que demostró con 25.000 consumidores encuestados es que se incrementó el consumo de vino en un 30%. Bueno, por otra parte está también la diversificación de productos a toda la cadena alimentaria. O sea, hoy día no va a ser suficiente el producir y vender vino, ¿no? Vamos a tener que utilizar o reutilizar el vino o repensar el vino desde el punto de vista de su función, ¿no es cierto?, dentro de toda la cadena alimentaria. El enoturismo también, ¿no?, como una estrategia, como un escalamiento hacia una actividad económica, ¿no es cierto?, paralela o complementaria, perdón, a lo que es el vino.
sin duda que representa un nicho de oportunidad importante también para los productores de vino de la región. Y bueno, en el enoturismo el tema de la valorización de la historia, ¿no es cierto?, del patrimonio, el que cada viña tiene una historia, como lo que ocurre en Francia, ¿no es cierto?, y cuentan esa historia al vender el vino, ¿no?, y ese vino toma un valor distinto al que tenía, ¿no es cierto?, cuando se vende el vino a granel o en una botella, ¿no es cierto?, sin ninguna etiqueta, sin ninguna marca. Los impuestos y barreras arancelarias a propósito de esta guerra comercial, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos. Por ahí estaba leyendo que la OIV, ¿no es cierto?, está apoyando como para proteger a la industria del vino en el mundo, como para que esta pugna entre China y Estados Unidos no impacte negativamente a los productores de vino. Y aquí, bueno, en este dibujo un poco tratar de ilustrar lo que yo estimo, ¿no es cierto?, a propósito de las investigaciones que debe ocurrir, y es que los productores de vino de las regiones, ¿no es cierto?, de la región del Maule en particular, puedan transitar, ¿no es cierto?, desde producir vino o producir uva, ¿no es cierto?, a granel, a vender un vino con más valor, con etiqueta, con marca, ¿no es cierto?, en un packaging adecuado, ¿no?, y lograr hacer eso, ¿no?, transitar desde el primer segmento de la cadena hasta el último segmento de la cadena para captar más valor de la industria, ¿no?, para lograr incrementar sus beneficios. ¿Cómo hacer eso? Potenciando, ¿no es cierto?, los canales de venta a través de canales digitales, ¿no es cierto?, mejorando la conectividad fundamentalmente en sectores rurales, alfabetizar digitalmente a los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto?, más capacitación en temas de comercialización y de qué forma aprender, por ejemplo, a desarrollar un storytelling o desarrollar, ¿no es cierto?, una historia con valor para que el vino, ¿no es cierto?, tenga también, se pueda cobrar un mayor precio por ese vino que antes el productor pequeño vendía a granel, ahora lo pueda vender embotellado con una historia, ¿no es cierto?, una nueva propuesta de valor. El enoturismo, como les mencioné, todo lo que es lo patrimonial, rescatarlo, ¿no es cierto?, e incorporarlo dentro de lo que es la industria y lo que es la producción de vinos. Es importante mencionar también que la industria del vino ya representa, ¿no es cierto?, o cumple un rol descentralizador, ¿no es cierto?, a propósito de que el 91% de la superficie vitivinícola en Chile se ubica fuera de la región metropolitana, ¿ya? Pero ojo que eso no significa que los beneficios económicos de la industria queden registrados en cada una de las regiones donde están estas tierras, ¿no es cierto?, estas tierras vitivinícolas, sino que quedan registrados donde las empresas tienen sus oficinas comerciales. Y fundamentalmente lo que ocurre en la región del Maule es que las 70 viñas que les mencionaba al principio, yo diría que el 80% tiene sus oficinas comerciales en Santiago. Tanto los beneficios desde el punto de vista de pago de impuestos quedan, ¿no es cierto?, en la región metropolitana y no en la región de Maule. Eso les quiero agradecer, no sé cuánto me demoré, les quiero agradecer la atención y estoy muy atenta a cualquier pregunta que deseen realizar. Muchas gracias. Paulina, a ti muchas gracias por tu presentación. Se nota que hay mucho respaldo, mucha análisis documental, y la verdad que creo que los asistentes van a tener, y por lo tanto yo los invito a que hagan sus consultas respecto a esta muy buena presentación que nos ha hecho Paulina Campos. En la segunda parte de nuestra actividad, y complementario, ¿cierto?, a lo que ha presentado Paulina, ¿ya? Y vuelvo a insistir, vamos a dejar lo que es pregunta y todo eso para el final. Le corresponde la presentación a don Robinson Sáez. Él es especialista de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Efectivamente es el director de proyectos de CREA. Él es ingeniero comercial de profesión, magíster en administración de la Universidad de Chile, tiene un postítulo en evaluación de proyectos de la Universidad de Concepción y un diplomado en gestión territorial de la Universidad de la Frontera. Ha desarrollado cargos de responsabilidad en el sector público, específicamente en la división de control financiero,
el gobierno regional de Biobío. Y en el sector académico se ha desempeñado y se desempeña en varias universidades, especialmente en las áreas de evaluación de proyectos, en el área de la economía y de lo que tiene que ver con el área financiera. En este minuto lidera una serie de proyectos al alero del CREA, principalmente proyectos relacionados con el fomento productivo, vinculados con el Corfo, también proyectos que tienen que ver con el tema hídrico, con la Comisión Nacional de Riego, y directamente también otros proyectos con el gobierno regional del Biobío. Dejo con ustedes entonces a don Robinson Sáez, quien nos tiene la presentación sobre la plataforma o el proyecto que se relaciona con el bien público que yo les comentaba o describía al inicio de esta actividad. Don Robinson, adelante. Muchas gracias. Vamos con la presentación. Julio. Le voy a pedir nomás ayuda ahí con la presentación, si la puede Perfecto. proyectar. Gracias. ¿Sí se la puede abrir como presentación? Eso, gracias. Bueno, quiero primero agradecer a Paulina que aceptó la invitación de presentar junto a nosotros, ¿cierto?, su experiencia en en la generación, ¿cierto?, de ese estudio sobre cadena de valor. También a la Asociación de Municipalidades, que nos ha apoyado bastante en una serie de proyectos que hemos estado impulsando y que dicen relación a cómo ir obteniendo información y aportando desde el trabajo que hacemos nosotros como universidad a los territorios. Y ahí Milton lo decía al comienzo, y la idea, ¿cierto?, es poder llevar a las distintas comunas información que permita reducir esta asimetría que existe muchas veces en las comunas más aisladas, y la idea, ¿cierto?, es que ellos puedan potenciar sus actividades productivas, sus rubros, y puedan de esta manera también ser parte del desarrollo de la región, y eso es lo que queremos. Yo les voy a hablar sobre un proyecto que nace al alero de un trabajo que llevamos nosotros como Centro Regional de Estudios Ambientales ya hace bastante tiempo. Conversábamos con Paulina antes de partir la presentación, bueno, en qué nos unía, ¿cierto?, entre lo que hacen ellos como Centro de Innovación y Emprendimiento a lo que hacemos nosotros como Centro de Estudios Ambientales. Entonces, ¿cuál es el punto de conexión? Bueno, ahora vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que para poder tener una buena comercialización, para poder desarrollar mercados, para poder entregar mejor empleo, más y mejor empleo, lo importante, ¿cierto?, es poder ir entregándole herramientas a los distintos actores productivos con el objeto que puedan ellos también ser parte del desarrollo y no solamente receptores de políticas públicas a veces que no consideran su realidad más cercana. Entonces, en ese sentido, quiero mostrarles lo que estamos trabajando, que tiene relación con una plataforma, el desarrollar una plataforma para caracterizar la zona de aptitud vinífera del Valle del Biobío. Yo voy a mostrar una presentación igual con algunos conceptos bien técnicos que dicen relación, ¿cierto?, a esta caracterización que es bastante integral, pero que nace de un trabajo que, como les planteaba, veníamos ya realizando en otros valles, donde llevamos ya cerca de 4 o 5 años trabajando en el Valle del Itata, y donde nos tocó como universidad en un minuto determinar cuál era la caracterización de la cadena de valor del territorio en el marco de un programa que presentamos a la Corfo. ¿Puede avanzar, Julio, por favor? Bueno, y en ese sentido, del trabajo que hicimos nosotros de ir caracterizando la cadena de valor, y nos dimos cuenta, ¿cierto?, que la cadena de valor, y como lo mencionaba Paulina,
no se aleja mucho lo que sucede entre Maule y lo que pasa en Biobío. Ahora, los desarrollos del sector en una región son mucho más avanzados que en otra. Nuestra región, ¿cierto?, tiene una atomización, la región de Ñuble, la región de Biobío, tienen una atomización bastante importante de productores de uva, y lo que lleva, ¿cierto?, a esta vinculación con poderes compradores que muchas veces, ¿cierto?, actúan como monopolios inversos y terminan poniendo el precio, y los productores, ¿cierto?, no alcanzan a cubrir sus costos. Y eso lo vivimos todos los años, y vemos, ¿cierto?, la realidad que ocurre tanto acá en el Itata como en otras zonas, donde creemos, y al igual que lo que señalaba Paulina, y me hace mucha fuerza en lo que ella indicaba, el desarrollo pasa más allá de continuar con esta lógica actual de venta a granel, o de vender, ¿cierto?, el vino también como un insumo para otro tipo de licores. Ir desarrollando sus propias marcas, ir desarrollando sus propias etiquetas, su propia imagen, con el objeto, ¿cierto?, el día de mañana de competir en mercados que sean más especializados, de nicho. Y en ese sentido, cuando uno empieza a mirar, ¿cierto?, la cadena de valor, se da cuenta que para poder llegar a esa comercialización, a ese consumidor final, tenemos que pasar por una serie de eslabones que son eh, difíciles de caracterizar. Y nosotros, en el caso del Valle del Biobío, si bien tenemos una imagen de lo que pasa, que es muy parecido a lo que pasa en otros valles, nos dimos cuenta que había que partir un poquito antes. Y ahí, bueno, en ese trabajo, ¿cierto?, es donde conocimos al equipo de Paulina, en el sentido de que nosotros estamos en un eslabón, un escalón un poco más abajo, donde lo que queremos hacer, y ese es el trabajo que estamos con el equipo arduamente, llevamos ya más de un año trabajando, es lograr primero caracterizar y entregar la información a los distintos actores del territorio que forman parte de esta cadena, con el objeto de que puedan tener la información que les permita potenciar la actividad. Y yo creo que ese mensaje fue muy bien recibido por la asociación, los distintos actores municipales, territoriales, que forman parte, ya sea a través del PROESAL, las áreas del INDAP, a través de las unidades de fomento productivo, de desarrollo local, que atienden a muchos de estos productores y que en el día a día tienen que velar, ¿cierto?, por tratar de ir mejorando esa productividad. Y hay esfuerzo de todas partes, municipal y de algunos sectores, pero a veces, ¿cierto?, falta información, y nosotros creíamos que era importante primero, antes de potenciar la comercialización, ir un poquito más atrás. Y ahí, no sé si se puede avanzar, por favor. Y ahí dijimos, bueno, ¿cómo tomamos este desafío? Y empezamos a ver, ¿cierto? Primero a entender cuál es la caracterización que existía del Valle del Biobío. Se habla, ¿cierto? Y buscando información histórica encontramos, ¿cierto?, que la data de los vinos en la zona aparece ya en muchas revistas, en algunas revistas, ¿cierto?, del área, donde ya se conoce, ¿cierto?, vinos de la zona de Yumbel, de San Rosendo. Existen viñas, ¿cierto?, también bien reconocidas, pero no hay una definición del valle como tal, cosa que pasa en muchos valles. A pesar de que nos dimos cuenta de que el Valle del Biobío tiene características muy parecidas, ¿cierto?, a otros valles, sobre todo al Valle del Itata, con la diferencia que uno, ¿cierto?, se da en secano costero y el otro se da en secano interior, y donde hay ciertos matices. Y en ese sentido empezamos a ver, bueno, cuáles son los tipos de vino. Nos encontramos, al igual que lo que pasa en Maule, con cepas cepas patrimoniales, ancestrales en algunos casos, ¿cierto?, que ya llevan más de 200 años en algunas zonas, que fueron incorporadas en algunos casos, ¿cierto?, por lo que ocurre en San Rosendo, en Yumbel, incluso por Misioneros en su minuto, donde en la actualidad convergen ciertos cepas país, cepas moscatel, Malbec, Cinsault y Cariñán, que son algunas, ¿cierto?, que podemos encontrar, y también, ¿cierto?, algunas cepas que hoy día son de mayor valor comercial, como por ejemplo el Cabernet, que también no se han logrado dar, ¿cierto?, en esta zona. Sin embargo, era un tema pendiente, algo que teníamos que empezar a
a mirar, y de esa forma decidimos, ¿cierto?, generar este proyecto, presentarlo al concurso de bienes públicos el año 2018, partiendo con el proyecto ya el año 2019, después de ser adjudicado, y donde nuestro objetivo era, ¿se puede avanzar la siguiente, don Julio? ¿Se lo puede poner en modo presentación? Porque, gracias. Bueno, definimos 4 brechas que logramos identificar. Uno era la baja uniformidad en la calidad de la uva, que son temas, ¿cierto?, que lo más probable con el proyecto no lo vamos a solucionar, pero sí la idea es caracterizar cuáles son las distintas cepas que hay, los distintos vinos que se dan en la zona, las deficiencias del manejo agronómico, la baja calidad de los vinos, ¿cierto?, propiamente tal, que era un problema que se da en muchos valles y que tiene que ver con el manejo, y la diversidad productiva, ya los tipos de cepa y cómo también, ¿cierto?, cómo están ubicadas dentro del mismo territorio. Dale nomás, don. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, definimos la caracterización del valle en base a 5 áreas. Primero, una caracterización de la zona productiva, entendiendo quiénes eran los productores, sabiendo que hay información muy dispersa. De hecho, nos ha costado mucho en este tiempo. Tenemos un trabajo muy, muy importante en terreno. Lamentablemente, con la pandemia no hemos podido avanzar lo que hubiésemos querido, pero hemos tratado de hacer los esfuerzos a través de las vinculaciones con el territorio, y ahí es importante, y vuelvo a recalcar la importancia que tiene el vincularse con los gobiernos locales, con los actores que están ahí en el territorio, porque son ellos los que día a día, ¿cierto?, recepcionan las demandas de los distintos actores que están presentes en las comunas y que tienen, ¿cierto?, las necesidades de querer prosperar y avanzar y desarrollar sus localidades y dar trabajo a mucha gente, ¿cierto?, que está ahí en la zona. Eh, Luego una caracterización climática, una caracterización de suelo, una caracterización fenológica y una físico-química. Voy a ir comentando rápidamente, ¿cierto?, cada una de ellas. Dale nomás, por favor. Bueno, en relación a la cantidad de productores, estamos hablando, ¿cierto?, de una superficie de vides viníferas del Valle del Biobío en hectáreas, donde ahí podemos, ¿cierto?, apreciar que la distribución en base a vides que son blancas y tinta se distribuyen de una manera donde podemos apreciar, ¿cierto?, que hay zonas, como por ejemplo Mulchen, Negrete, donde hay presencia de más uvas viníferas más blancas que tintas, como en otros casos, ¿cierto?, como Yumbel, donde podemos encontrar más tintos que blancos, ¿ya? Y ahí podemos apreciar, ¿cierto?, la cantidad de hectáreas que estamos hablando de, si bien este es un valle mucho menor a lo que representan los valles centrales, pero para la región, ¿cierto?, no deja de ser un eje importante, sobre todo para el desarrollo de territorio y de comunas, ¿cierto?, que están en la provincia de Biobío sobre todo. Dale nomás. Bueno, trabajamos nosotros nuestro mayor avance, ¿no? Nuestro mayor interés ha sido tratar de trabajar con estos productores por costo, ¿cierto?, que involucra llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, y también por dispersión y por capacidad. Hemos tratado de llegar a todos los productores, cosa que por lo menos a nivel de definición del valle lo hemos tratado de hacer, pero a pesar de ello, ¿cierto?, el trabajar ya en algunas caracterizaciones muy específicas lo hemos tenido que hacer con menos productores, donde hoy día, ¿cierto?, prácticamente tenemos cerca de 20 productores caracterizados y que representan una área, y vamos a ver, ¿cierto?, cuál ha sido la metodología, donde la idea, ¿cierto?, es conocer variables climatológicas, fenológicas, de suelo, eh, de la química, de la uva y del vino, y eso, ¿cierto?, nos ha llevado hoy día a tener ya gran parte de la información, de la data, ¿cierto?, incorporada en una plataforma que es la que vamos a mostrar al final de la presentación. Avance nomás. Bueno, en la caracterización climática, agroclimática, ahí tuvimos un trabajo al comienzo también bastante complejo, porque el contar con información, ¿cierto?, requiere tener estaciones que vayan haciendo monitoreos, y en ese sentido el trabajo que ha hecho el proyecto es lograr vincular también, y ahí yo quiero manifestar, a pesar de lo que hemos hecho con nuestros equipos del centro y los investigadores del centro, ¿cierto?, que han trabajado en esta materia,
tratamos de generar vínculos hoy día con algunas instituciones, porque sepan ustedes, y también yo me he ido informando a medida que vamos avanzando en el proyecto, que existen plataformas hoy día con información, como por ejemplo plataformas privadas y plataformas públicas, como Línea, como Siren, que tienen información aeroclimática, o como FDF de la Asociación de Exportadores de Fruta, que cuentan con estaciones y que, no, y que vemos, ¿cierto?, que esa información muchas veces no está al alcance, una porque no se difunde bien, y por otro lado, ¿cierto?, está pensada solamente en el receptor que es más técnico, y en ese sentido nosotros dijimos, bueno, tratemos de esto, llevarlo a información que pudiera ser digerible por todos. Y en ese sentido hemos tenido una muy buena recepción de todos estos actores de Línea, y les doy, ¿cierto?, el agradecimiento a la FDF, que ya en un webinar anterior estuvieron, que hemos tenido una vinculación muy importante que nos permite pensar el día de mañana en tener alojado en la plataforma que nosotros estamos construyendo información que proviene de las plataformas de ellos y que nos va a permitir, ¿cierto?, contar con información en línea. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo, en gran medida, ¿cierto?, hay que entender cómo se va comportando, cómo también ciertos efectos que hoy día se producen a raíz del cambio climático, el calentamiento global, las sequías, ¿cierto?, que hay, sobre todo en una zona que donde se dan estos vinos, estas vides, es en zona que es de secano, donde las temperaturas son en algunos casos, ¿cierto?, hasta 30 grados, y en invierno, ¿cierto?, son mucho menores que lo que se logra apreciar en el secano costero. En cuanto a las precipitaciones, también podemos apreciar, ¿cierto?, y eso en base a la información que ya tenemos, periodos de sequía que son bastante extensos, a pesar de que las viñas son de secano, ¿cierto?, no necesariamente requieren gran cantidad de agua, pero sí estamos viendo que tiene aptitud para otro tipo de vides que sí requieren mayor cantidad de recurso hídrico, y la cantidad o el periodo, ¿cierto?, de sequía son bastante prolongados. Bueno, en ese sentido, ¿cierto?, la idea fue ir incorporando información que hoy día ya podemos ir mostrándola. Dale nomás. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo nomás, que es lo que estamos hoy día compilando con Línea, donde donde ellos tienen 3 estaciones ahí, una cerca de Mulchen, que nos permite, ¿cierto?, tener información de la zona, y con eso, ¿cierto?, ir incorporándola también en la plataforma nuestra. Dale nomás. Un tercer punto que tiene que ver con la caracterización del suelo. Ahí, ¿cierto?, sin hacer estudios muy profundos, porque el proyecto, como les señalo, dentro de los esfuerzos que estamos haciendo y el trabajo del equipo, hemos ido buscando formas de optimizar los recursos, porque un estudio de terroir, por ejemplo, cuesta casi un tercio de lo que el proyecto vale. Entonces era demasiado ambicioso ir por esa línea, aunque a pesar que vemos, ¿cierto?, que para poder llegar a diferenciar productos que vayan a segmentos, a nichos de mercado, o que sean, ¿cierto?, de denominaciones, como decía Paulina, que fueran, por ejemplo, a mercado boutique o gourmet, estamos pensando en que tenemos que tener mayor información de cómo se dan estos vinos, ¿cierto?, de cuál es su caracterización ya incluso más fina de su terroir, de cómo se compone. Nosotros hicimos algunos estudios, algunas calicatas, hicimos algunos estudios, ¿cierto?, de suelo, con el objeto de conocer cuáles eran los nutrientes, ¿cierto?, que formaban parte de este territorio. Ahí entendiendo, ¿cierto?, que hay elementos básicos, por ejemplo, como la fertilización del viñedo, donde encontramos algunos tipos de componentes químicos que la idea es, ¿cierto?, ir analizándolo para ir comparándolo con parámetros que se dan en otras zonas, con el objeto de ver, por ejemplo, solamente ver cómo podemos apoyar a los distintos productores con la sensibilidad que tienen de repente sus vides con respecto a determinadas plagas. Entonces eso, si bien el proyecto no está pensado en desarrollar eso, pero sí le entrega información. Dale nomás. Bueno, aquí hay algunas de las zonas que nosotros consideramos como muestreo para el proyecto, donde están, ¿cierto?, algunas de las comunas donde hay mayor cantidad de productores, donde hay mayor cantidad de producción en cuanto
esta actividad. Y bueno, seguimos los parámetros, hicimos análisis para muestreo, ¿cierto?, del suelo, para hacer estos análisis físico-químicos, dale nomás. Donde acá solamente quiero mostrarles más o menos, seguimos las metodologías tradicionales, ahí, avance nomás, en base a la obtención de las muestras, y llegamos, ¿cierto?, a algunas conclusiones, por ejemplo, en el caso de las distintas comunas, donde para dos variedades, por ejemplo, país, moscatel, acá podemos apreciar, ¿cierto?, los distintos parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro, que es la materia orgánica, encontramos, ¿cierto?, que sus parámetros, ¿cierto?, eran bastante bajos, y eso era normal para la zona, porque son zonas de secano, por lo tanto, ¿cierto?, no son intensivas en riego, salvo el caso de Mulchen, donde ahí sí hay, se aplica fertirriego, y donde hay, ¿cierto?, un riego tecnificado, y ahí podemos ver que se da, ¿cierto?, que en la materia orgánica es mucho, el indicador un poquito más elevado. Sin embargo, el resto nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay, están dentro de los parámetros, salvo algunos que veíamos que, dado, ¿cierto?, por ejemplo, la saturación, dado ciertos componentes, por ejemplo, la misma materia orgánica, podían comportarse de esa manera. Pero todo esto, ¿para qué? Para poder entregarnos, darnos, Julio, información de cómo se caracterizaba el suelo. Ahora, ese trabajo no termina solo ahí, porque lo que quisimos ver, y acá, ¿cierto?, está a lo mejor un producto muy importante del proyecto, es conocer y entregar la información, sobre todo a los productores, para entender qué tipo de cepas se pueden introducir en sus zonas, y cuál era, en el fondo, el área que podíamos considerar como de aptitud vinífera, que es como el eje del proyecto. Y ahí definimos, ¿cierto?, una serie de polígonos que, en base a las series de suelo, donde lo que hicimos, ¿cierto?, en el fondo lo que hace este mapa, por ejemplo, es un polígono que se da entre San Rosendo y Mulchen, que entrega las características del suelo desde una mirada mineralógica, y donde lo que se hace, en cierto sentido, ¿cierto?, es conocer sus características físico-químicas y llevarlo, ¿cierto?, a una unidad. Y eso fue lo que algunos mapas, ¿cierto?, nos entregaron, y podemos decir hoy día que hay zonas que tienen características de suelo muy parecidas, por ejemplo, este polígono, pero avance nomás, don Julio, donde podemos también apreciar que hay otras zonas que están entre Los Ángeles, Mulchen Quilaco, por ejemplo, que también se dan ciertas características muy similares de tipos de suelo. Avance nomás, por favor. Hoy día, ¿cierto?, estas figuras que parecen bastante raras, hoy día nos entregan a nosotros una información muy valiosa para entender, ¿cierto?, dónde están ubicadas las distintas viñas. Por ejemplo, para concluir en esta caracterización, dale nomás, acá podemos encontrar, en este mapa, ¿cierto?, podemos ver esta mancha verde, donde se ven una serie de puntitos, son todos los roles de los distintos poseedores, ¿cierto?, de predios, que están categorizados en el SAG, y donde podemos encontrar que hoy día existe, bajo las condiciones que nos indica la literatura, de contar zonas que cuenten con pendiente de 5%, se puede desarrollar alguna actividad vitivinícola. Entonces, Entonces la idea, ¿cierto?, era saber un poco, entender dentro de este territorio que nosotros definimos cuál era la zona más apta, y hoy día podemos tener ya información que nos vaya permitiendo, todavía estamos, ¿cierto?, analizándola, entendiéndola, y también difundiéndola para compartirla con otras entidades, investigadores que puedan también entregarnos su aporte sobre las distintas zonas y las distintas vides que se pueden dar. Dale nomás, don Julio. Otro punto importante es la caracterización fenológica. Acá también lo que hicimos fue, a través de incorporando tecnología, pusimos un sensor en varias estaciones que levantamos. Vamos nomás. En las comunas más representativas, donde pusimos, ¿cierto?, un sensor. Yo voy a comentarles bien rápidamente. Este es un sensor, ¿cierto?, Ibuton. Acá tenemos un lector del sensor, que este sensor, ¿cierto?, se establecía en distintas zonas donde nosotros las definimos, y que el objeto, ¿cierto?, era medir temperatura y humedad relativa, y con el objeto, ¿cierto?, de poder ir teniendo información, y eso se iba recogiendo cada cierto tiempo.
Y el sensor funcionaba de manera autónoma y después nosotros íbamos y recogíamos a través de un software, que el que aparece ahí, el OneWire, íbamos recogiendo la información y de esa manera podíamos tener información fenológica, ¿ya? Que lo que nos explica, ¿cierto?, es cómo cambia los cambios que presenta, en este caso biológico, que presenta la planta en relación a estas variables, a estas condiciones climáticas, ¿ya? Avance nomás. También tenemos ya resultados acá podemos ver, ¿cierto?, dónde instalamos esos sensores, y que los tuvimos por más de 8 meses, desde septiembre del año pasado hasta abril de este año, para poder, ¿cierto?, medir estas variables y con el objeto de tener información más fina de cómo se da en el valle, y esto, ¿cierto?, de entregar esta información a los distintos productores. Dale nomás. Ahí lo instalamos, ¿cierto?, en las comunas, en ciertos predios que vimos que eran los más estratégicos para poder desarrollarlo. Acá el objetivo de todo esto, ¿cierto?, era saber cuál era la relación, ¿cierto?, que existía. Este es un ejemplo, ¿cierto?, de la acumulación térmica que puede aparecer por los cambios que se dan biológicos que se dan en la planta. Y acá, ¿cierto?, podemos apreciar que lo que hace en el fondo el sensor era entregando una lectura día a día, y donde podíamos ir analizando, ¿cierto?, las distintas localidades. Aquí tenemos un ejemplo de la comparación de dos localidades y de tipos de cepas distintos, pueden ser los mismos tipos de cepas, pero que se pueden ir analizando, ¿cierto?, de acuerdo a esa relación. Dale nomás, don Julio, por favor. Bueno, esto hoy día también va a estar alojado en la plataforma, incluso nos permite saber desde el ciclo biológico de la planta, desde el momento de cuando la yema está hinchada, que es un concepto que se maneja en la vid, hasta cuando ya está en la floración, conocer, ¿cierto?, cuál es esta acumulación térmica y de qué manera se relaciona sus cambios, ¿cierto?, con las distintas variables climáticas. Entonces, eso, ¿cierto?, también entrega mucha información a los productores, sobre todo para ir cuidando sus vides. Y eso, ¿cierto?, le aporta mucho al proyecto desde el punto de vista técnico. Dale, avance nomás. Acá podemos ver el caso de Yumbel. La idea nuestra, ¿cierto?, es que volvamos en una nueva temporada a hacer este trabajo para ir contrastando, pero esto también nos va entregando, ¿cierto?, la información de cómo van las temperaturas, cómo va aumentando, ¿cierto?, cómo va cambiando, cómo los cambios climáticos, ¿cierto?, van afectando a la planta. Aquí todo esto, estas figuras, nosotros en el caso de las tintas, por ejemplo, también está hecho para tinta y para blanca, vamos a encontrarla dentro de la plataforma y le va a permitir, ¿cierto?, a los productores manejar de mayor forma, ¿cierto?, la producción que ellos tienen. Dale nomás. Y por último, una caracterización físico-química, que fue una caracterización en este caso del vino. Nosotros hicimos con laboratorios entre los laboratorios nuestros y laboratorios de la Universidad de Talca, pudimos hacer una caracterización físico-química. Hoy día estamos ya eh, hicimos un trabajo con vinos de 2019 y hoy día, ¿cierto?, hicimos un contraste con vinos del 2020, y la idea, ¿cierto?, es ya tener el resultado dentro de las próximas semanas, ya análisis sensoriales del vino para poder entender, ¿cierto?, y era uno de los temas que ir mejorando esa brecha de calidad del vino para que sea más competitivo y el día de mañana llevarlo al segundo estado, que es generar ya vinos que sean de nicho, vinos que vayan o apunten a ciertos mercados más exigentes y más específicos, que eso es lo que queremos. Avance nomás, don Julio. Bueno, todo esto está alojado en una plataforma donde hoy día ya estamos en la fase final de la plataforma, en el desarrollo, pero la idea hoy día era mostrarle un poco y relacionarlo a que no podemos tener un producto de competitivo que no pase por, primero, pasar esta valla, ¿cierto?, de información, sobre todo eh, este tipo de productos, ¿cierto?, que requieren de niveles de calidad para poder entrar a otros mercados. Con Paulina, en un proyecto ya lo vimos en Maule, donde tratamos eh, de hacer este trabajo, y la idea, ¿cierto?, fue buscar que un productor, ¿cierto?, pudiera entrar a mercados más exigentes, pero para eso, ¿cierto?, tiene que hacer
ciertas mejoras y si no lo apoyamos, no lo ayudamos, ¿cierto? En esto es muy difícil que ciertos sectores dejen de ser solamente proveedores de materia prima o de insumos y que vengan poderes compradores, ¿cierto? Y terminen poniendo el precio que ellos estimen, que muchas veces esto no superan sus costos de producción, y eso a la larga, ¿cierto?, va terminando con la industria, y eso es lo que no queremos, y lo que nosotros estimamos es que hay potencial, que hay capacidad, hay mucho trabajo en la gente, y que este trabajo en conjunto de colaboración con las municipalidades, con los distintos actores, es muy importante para poder desarrollar la industria. No sé si, Julio, podemos presentar ahí, tú puedes mostrar eh, la plataforma como se ve hoy día, porque estamos todavía en desarrollo, pero no sé si podemos hacer esa entrada para que ustedes puedan ver nomás el día de mañana cómo se va a visualizar esto. Hoy día mm, estamos, ¿cierto?, presentando No sé si puede entrar a la plataforma, al enlace. Vamos a intentar conectar. Mientras tanto, decirle a los participantes que preparen sus consultas, sus preguntas. Vamos a dar una cantidad limitada porque la verdad que la información ha sido bastante rica, ¿cierto? Y bueno, y extensa. Entonces, para no abusar del horario, eh, bueno, vamos a ver ahora si podemos mostrar la Muchas plataforma. gracias. Yo por mi parte voy a dejar a Julio que nos presente ahí un pantallazo nomás de la plataforma, y agradezco a Paulina por su presentación igual. Claro. Una mirada bien rápida así, ya, claro. Primero que todo, hacer una distinción que en lo que es el ambiente de desarrollo web existen los sitios web, las páginas web, ¿no es cierto? La landing page, también, ¿no es cierto? Páginas que son, como se les denomina, estáticas, ¿cierto? Que entregan información unidireccional. Esto es una evolución, es una parte dentro del desarrollo web, ¿cierto?, que se le denomina plataforma porque permite que el usuario interactúe con ella. Entonces, un ejemplo de estas plataformas son la plataforma del mercado público, la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, que ya no son sitios web, ¿no? Son plataformas tecnológicas donde estas permiten que, como decía, ¿cierto?, el usuario interactúe y haga consultas a las distintas funciones o módulos que esta plataforma tiene. Y de esa manera se personaliza el servicio que entrega esta plataforma y se produce entonces una comunicación bidireccional, donde la plataforma informa lo que el usuario quiere o necesita para lo que anda buscando. En el ámbito de lo que nosotros tratamos de emular, obviamente no tiene que ver el mercado público ni el servicio de impuestos internos, sino que plataformas como pueden ser la de Siren, que seguramente muchos de ustedes la deben conocer. Entonces, un ambiente como ese, de desarrollo, una plataforma como esa, es la idea que pretende desarrollar esta plataforma de caracterización vinífera del Valle Biobío. Para lo cual, obviamente, como todos los sitios de este tipo, tiene una botonera donde se presentan distintos elementos como el que somos, proyectos, servicios. Y se puede trabajar, ¿no es cierto?, los distintos módulos que van a ir, ya esta iconografía está muriendo, ya tiene un cambio que fue lo que recién Robinson vio, va a ir permitiendo en estas ventanas ingresar a las distintas partes o áreas que este proyecto ha desarrollado. Como decíamos, por ejemplo, el tema edafológico, ¿ya? Y eso, el usuario, ¿cierto?, si está interesado en esta parte,
que es muy interesante, pero al mismo tiempo clave, ¿cierto?, en el desarrollo vitícola, podrá acá trabajar, ¿cierto?, el ciclo biológico que tiene la vid en distintas zonas o partes, ¿no es cierto?, del territorio denominado Valle Biobío. Bueno, y como suele ocurrir, no se carga esto, ¿ya? Vamos a intentar ahí, sí. Ya. Entonces, desarrollo fenológico. Entonces acá esto está en desarrollo y, por ejemplo, podemos aquí tener, estos todos son datos absolutamente, ¿no es cierto?, sacados el estudio realizado entre los meses de septiembre del año pasado hasta el 29 de abril de este año. O sea, cubriendo un rango de tiempo donde efectivamente la planta sufre una serie de condiciones de estrés, ¿cierto?, relacionados con la temperatura y la humedad. Y esos límites, ¿cierto?, van determinando que ciertas cepas tienen mejor comportamiento ante estas variables. Entonces, lo que la plataforma nos permite, ¿no es cierto?, es ir revisando distintas partes del territorio y cómo, ¿cierto?, estas curvas se comportan de manera diferenciada. ¿Y por qué Yumbel, San Rosendo, Nacimiento, Negrete y Mulchen? Porque efectivamente ahí, como decía Robinson, se instalaron las estaciones de monitoreo que estuvieron haciendo la grabación de los registros durante los meses septiembre primero hasta el 29 de abril de este año. Entonces, esto que es absolutamente algo empírico, ¿cierto?, pero que se ha concluido, se ha colegido, ¿cierto?, del territorio, es una información que en este minuto no existía y creemos que puede ser perfectamente un tremendo, ¿cierto?, avance, un tremendo aporte para el desarrollo productivo vitivinícola de este territorio. Bueno, no solamente está el tema de temperatura, sino que están las sumas térmicas, que esto es muy interesante e importante para la gente, ¿no es cierto?, que trabaja en el área agronómica, ¿cierto? Las curvas fenológicas, ¿ya?, que era lo que mostraba también Robinson ahí en una, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ir sabiendo cómo en la yema hinchada, ¿no es cierto?, que se produce por allá por el mes, ¿cierto?, 18 de septiembre, ¿ya?, llegamos, ¿cierto?, a una condición donde después aparecen las hojas incipientes, después, ¿no es cierto?, tenemos hojas extendidas, pasamos a un estado biológico de racimos ya visible, y eso ya más o menos, ¿cierto?, en el 16 de octubre, ¿ya? El 29 de octubre ya tenemos un estado donde hay racimos separados, y por allá por el 13 de noviembre ya tenemos los primeros botones florales separados, para que por allá por ¿cierto?, el 22 de noviembre tenemos ya una floración y estos racimos incipientes que ustedes pueden ir revisando, ¿no es cierto?, en la fotografía. Todo esto, entonces, insisto, es un estudio absolutamente dedicado y desarrollado, ¿cierto?, con recursos que ha permitido este programa, este proyecto de bien público. Y como se establece, ¿cierto?, es una información que esperamos, ¿no es cierto?, divulgar y que quede disponible públicamente en esta plataforma. Eso, Robinson, es lo que Gracias. yo, así como rápidamente, les puedo Muchas gracias, don Julio. informar. Yo agradecer nomás, por último, antes de partir con las preguntas, no sé si hay preguntas, agradecerle a Paulina, agradecer a la Corfo también que nos apoya con este proyecto, que lo dijimos al comienzo. Sin ellos no podríamos tener hoy día este proyecto, así que vamos a ver si nos da una segunda parte ahí para hacer un trabajo vinculante con la Universidad Autónoma. A lo mejor en lo que hemos pensado, a lo mejor en un marketplace o en otro estado para los productores. Y agradecerle a la asociación a través de Milton, ¿cierto?, que siempre nos apoya. No sé si hay alguna pregunta, María José, o alguien que esté ahí en los controles. Sí, a ver, Carlos estaba preguntando
Wilson le dio unas primeras luces a Robinson acerca de la información de los productores de laja. Leo de forma textual Robinson. La información referida a los productores entiendo que está basada por los registros del SAC. En el caso de laja hay bastantes más productores y una superficie considerablemente mayor que la registrada. ¿Esto podrá en la plataforma poder adecuarse más adelante? Mira, yo en relación a eso, nosotros todavía el proyecto está vigente y si Carlos podemos tener ahí algún apoyo de ustedes, ¿cierto? En eso se pueden incorporar los datos, sería súper bueno, pues esa es la idea de estas reuniones, porque, ahí hay un trabajo que está haciendo nuestro especialista ahí, Daniel Saavedra, un trabajo de sistematización de todos los productores, así que yo creo que a lo mejor vincularnos, Carlos, y hacer ese trabajo se puede incorporar. Y si tú quieres participar mucho más, para nosotros un gusto de poder integrarte al proyecto en ese sentido. O sea, cuenta con eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Por la hora yo creo que, no sé si Paulina quiere dar algún mensaje final. No, simplemente agradecer la invitación. Yo creo que a la luz de lo que estamos viviendo también, ¿no es cierto? Yo creo que es mucho más necesario que nos sentemos a conversar respecto de las cadenas de valor global, no solo del vino, ¿no? O sea, nosotros en la agricultura en general, lo que ocurre con los arándanos, lo que ocurre con las manzanas, lo que ocurre con los principales frutos también de la región del Maule, podemos observar de que está esta concentración, ¿no es cierto?, donde pequeños productores venden a muy bajo precio los productos como commodities, ¿no es cierto?, y las exportadoras, los packing, ofician como grandes empresas que terminan comprando a bajo precio, ¿no? Y terminan mermando los ingresos que puedan tener nuestros pequeños productores. Con la ebullición también, o lo que se espera que crezca la población mundial y la demanda de alimentos, la agricultura se va a transformar también en un nicho importante del punto de vista de oportunidades para el crecimiento económico y para, o sea, para el desarrollo económico en general, ¿no? O sea, de qué forma garantizamos alimentar a este mayor volumen de población que va a formar parte, ¿no es cierto?, del mundo y que obviamente va a disponer, como estamos viendo ahora, por lo menos los próximos 2 o 3 años, de menos ingresos de lo que disponíamos antes. Así es que en eso yo creo que un gran desafío para todos, de qué forma podemos garantizar mayores condiciones de bienestar para los territorios, fundamentalmente los territorios rurales, ¿no? Los más alejados de los centros urbanos, que en definitiva también son los que, no sé, padecen problemas de conectividad, padecen problemas de abastecimiento, no en desmedro que la calidad de vida en esos lugares sin duda que es mucho mejor. Así es que eso, simplemente agradecerles nuevamente y nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias también a todos los asistentes por habernos escuchado. Gracias, Paulina. Yo también agradezco el momento y le doy el pase a Julio, no sé si... Bueno, también eso antes de Julio de pasarte el bastón, había una persona que asistió, Gerard, que es de la OIT, que invitó a Paulina, así que también le damos nuestros saludos. ¿Ah? Que bueno que nos haya acompañado. Pretendemos, ¿cierto?, seguir haciendo más este tipo de actividades, así que gracias por estar presente. No sé si alguien del equipo también quiere comentar algo o le damos el pase a Julio nomás. Sí, yo Robinson, bueno, lo dejé estipulado en el chat, pero lo volvemos a decir nuevamente, las personas, los asistentes que deseen las presentaciones que vimos recién, pueden dejar su correo a través del chat y posteriormente nosotros le enviaremos las presentaciones y la grabación. Eso quería comentar, Robinson. Yo acabo de compartir mi presentación a través del chat. Ah, ya, perfecto, Paulina. Bien, perfecto. Bueno, más allá del consabido, ¿cierto?, agradecimiento, quiero yo expresar que en definitiva tenemos la participación de una institucionalidad que ha estado, ¿cierto?, liderada por la Universidad Católica con su, ¿cierto?, centro de investigación CREA, y donde ha participado, y lo agradecemos tremendamente, la Asociación de Municipios de la región del Biobío, y se ha unido un nuevo partner, ¿cierto?, a este ecosistema que hemos ido desarrollando,
que es la Universidad Autónoma de Chile. Así que muchas gracias, Paulina, por tu asistencia y por tu participación activa. Nos dimos cuenta que tu presentación, además de prolija, está especialmente dedicada a la actividad, ¿eh? Y eso se agradece tremendamente porque se nota que hay un sello personal y una dedicación. A todos los demás, bueno, comentarles que especialmente seguimos en esto de ordenar más la información y poder generar, ¿no es cierto?, por sobre todo esta visibilización de este Valle Biobío, que como digo, o decía, como región del Biobío, es este reducto, este enclave donde debemos nosotros considerar que hay una actividad económica ya no incipiente, pero sí en un estado primario, que se le puede sacar mucho valor y sobre todo muchas posibilidades productivas y de desarrollo económico a los habitantes que en estas comunas viven. Pues al final eso es lo que importa, el bienestar de la población y el poder dar nuevas oportunidades. Y al parecer el Valle Biobío potencialmente y consolidadamente en algunos ya ha generado muy buenos efectos que nosotros hemos podido visualizar, validar y concluir como productores que ya exportan a Brasil, a Australia, a Estados Unidos, en pequeñas cantidades, pero ya hay ese tipo de ejercicio. Otros que han generado viñas y bodegas que tienen absolutamente una orientación al enoturismo como una actividad y una alternativa productiva y económica. Y finalmente la consolidación, ¿cierto?, de una producción que poco a poco va creciendo, sobre todo si los demás actores del territorio van advirtiendo que aquí hay valor, que aquí hay posibilidades de crecimiento, desarrollo económico y bienestar para las personas. Don Julio. Así que muchas gracias. Sí, don Julio. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Julio. Webinar. Sí. Julio, sí, adelante. Antes de terminar, me quiero aprovechar del pánico. No sé si don Gerard a lo mejor nos puede comentar algo, porque nunca tenemos representantes de instituciones tan importantes en nuestros seminarios, así que no sé si será mucha patudez que a lo mejor nos puede hacer algún comentario. ¿Qué te pareció las presentaciones o el trabajo que se está haciendo acá en esta región indómita del Biobío? Bueno, yo creo que es interesante. Nos veníamos haciendo estudios sobre la cadena de valor o cadena de suministro, como decimos en OIT, en distintos países del Cono Sur, y uno de los estudios fue la cadena del vino en Chile, un poco pensando de cómo los eslabones más débiles podrían aprovecharse más de un auge económico relativo de un sector. En este caso, por ejemplo, los pequeños productores, ahí Paulina identificó muy bien que los productores de uva, los que venden la uva a empresas más grandes que se dedican a la vinificación, tienen en general muy estrechos márgenes, y yo creo que se conecta muy bien con la segunda presentación, porque ahí está el tema de la asimetría del conocimiento, del bien público, de que el pequeño productor quizás no sabe muy bien la calidad de su uva o qué tendría que hacer para que sea de mejor calidad. Y bueno, uno puede contextualizarlo también en comparación internacional, que Chile es un país que, si bien ha logrado mejorar su participación en los volúmenes del comercio internacional de vino, el precio unitario está por debajo y no ha logrado, digamos, superar el promedio del valor unitario mundial. Siempre está vendiendo en promedio un poco más barato que lo que hace el mundo en su conjunto, ¿no? Entonces, también si uno ve en otros países de tradición vitivinícola, que vemos justamente en estas zonas donde hay viñas centrales, que Chile tiene un patrimonio, una tradición vitivinícola, pero tiene que rescatarla. En otros países de apelaciones controladas, la uva es tremendamente cara. O sea, la uva de un terruño con particulares características se valoriza, y aquí es bastante plana el cubo para una cepa,
entre la mejor y la peor no hay tanta, por lo tanto no hay tanto incentivo tampoco para que sea la mejor calidad, sobre todo para estos productores externos, ¿no? Entonces uno tiene la sensación, para hablar un poco quizás mal y rápido, que a veces todavía en las grandes viñas el vino está hecho más por los ingenieros comerciales que por los enólogos, que hay un fuerte peso del marketing, y eso también conecta con la primera presentación de que hay barreras de acceso a lo que es la logística, el marketing, el conocimiento de los mercados, el llegar a determinados mercados. Y bueno, y todo esto nosotros en la OIT lo vemos en última instancia como por sus consecuencias en la calidad del empleo, en el impacto distributivo, y nos parece que esa lógica de cadena nos ayuda, porque justamente que a un sector, una cadena le vaya bien, no garantiza necesariamente que aumente en forma proporcional el bienestar de los actores y los trabajadores en todos los eslabones, y siempre hay cadenas que tienden a tener como algunos eslabones débiles, y me parece muy bien visto, muy interesante la manera como ustedes están tratando de apoyar el fortalecimiento de un eslabón débil, que no es intrínsecamente débil, sino que por la estructura de la cadena o por la estructura del mercado muchas veces no logra sacar todo el provecho de su potencial. Así que eso de mi parte. Ah, sí, perdón, le hago una pequeña publicidad, que estamos en el proceso de hacer un pequeño estudio bien exploratorio, quizás algo superficial y preliminar, sobre el impacto que está teniendo la crisis de la pandemia en las cadenas de valor. Es un documento que creo que en un mes más, a inicio de noviembre, de hecho va a haber una primera presentación de la versión preliminar, y después se va a subir también al sitio web de la OIT. No va a ser muy específico para ninguna cadena en particular, porque es un barrio más general de distintos tipos de cadena, textil, automotriz, vino, etc. Y un poco, pero la reflexión que está detrás es un poco, bueno, de empezar a especular en forma informada de cuáles de los cambios por la pandemia son, digamos, coyunturales y por lo tanto finitos en el tiempo, y cuáles son impactos que son más duraderos y que causarán cambios a más largo plazo. Muchas gracias, Gerard, por tu palabras y sobre todo por la invitación. Esa es la idea, ir construyendo más capital social, y sobre todo en el ámbito de lo que son los esfuerzos por sacar adelante proyectos de fomento productivo. Y tú dijiste algo muy importante. Nosotros efectivamente lo que queremos con nuestro proyecto es superar una asimetría de información. Así que ese es nuestro propósito, y esperamos que hemos ido colaborando con eso. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo webinar. Esperemos que antes que termine el año hagamos unos 2 más. Así que se nos viene, ¿cierto?, de manera muy súbita este término de año, pero tenemos igual la esperanza de poder hacer y seguir haciendo actividades dentro del marco de este año 2020, que nos ha maltratado mucho. Pero bueno, ya vendrán. Y no olvidarse de tomar vino también, porque también hay un tema con el consumo per cápita, ¿no? Que vamos a colaborar con eso entonces. Prudente, hay que aumentarlo. Exacto, sí, indistintamente, blanco o tinto. Muy bien. Un gran saludo a todos, un abrazo, que estén muy bien. Entonces, concluimos las transmisiones por hoy día. Gracias. Gracias. Hasta luego, adiós, gracias. Buenas Chao. Chao. Chao, Wilson. Chao, muchachos. Chao. Chao, Alex. Chao. Don Alex. Chao. Chao. Chao, muchachos. Gracias. Chao.